Jorge Gen, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Héctor, ¿cómo andás? Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, ocupándose de distintos aspectos que tienen que ver con la Defensoría, puntualmente vamos a conversar respecto de lo que está ocurriendo con el cannabis medicinal, la necesidad de, en todo caso, de más allá de las formalidades, empezar a dar pasos adelante que signifiquen la aplicación de este medicamento que ha tenido muy buenos resultados, por lo menos en algunos tratamientos puntuales. ¿Y cuál es, en todo caso, la novedad que hay en el Sí, ese sentido? en realidad uno coincide con esta percepción de que hay mucha legislación, pero cuando las madres necesitan recurrir a la medicación, no aparece. Y esto es un proceso, digamos, desde las evidencias científicas que hay acerca del abordaje de determinadas patologías, como por ejemplo la epilepsia refractaria, pero ya se está trabajando, ya hay estudios que invitan a pensar que tienen muy buenos resultados en otro tipo de patologías, la artritis, la fibromialgia. Pero digo, desde el momento que frente a la evidencia de que una madre observaba que un chico y una chica con estas patologías tenían más de 200 convulsiones, y a partir de la aplicación del cannabis medicinal nos encontramos con que se reducían a 2, a 3, a 4, 5. Solamente una mirada muy poco humana puede invitar a pensar que hay que aplicarle, por ejemplo, la ley de estupefacientes. Esto pasaba, uno dice, pero esto es una barbaridad. No. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, informes policiales donde las madres eran vistas como sospechosas. De ahí al día de hoy ha habido avances en términos de normativa, legislación nacional, que encomiendan al CONICET y a otros espacios de estudios el abordaje de estos temas. La inclusión del cannabis medicinal en el marco de la salud pública provincial. Bueno, hay consejos asesores, hay alguna normativa local. Lo cierto es que hoy las madres siguen sin tener algo en la mano. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo nosotros teníamos que tomar este tema, no mirar para otro lado. Es cierto que hoy hay mucho menos prejuicio que antes, pero sí a veces se advierte en ciertos sectores políticos como no involucrarse en algo, porque dice cannabis medicinal, no vaya a ser que alguien distraído me confunda el tema y crea que estoy hablando de otra cosa. Entonces pareciera que uno quisiera tener lejos, sobre todo frente a la sociedad, este tipo de temas. Esto hay que decirlo porque es así, sí. Y lo hemos visto en todos lados. Entonces, frente a este dato de la realidad de una madre que te cuenta que su vida cambió, su vida también, la madre del hijo, pero también la vida de la madre. Un niño que tiene 200 convulsiones al día. Esto es así, 200, no es vida. No es vida, exactamente, no es vida. Entonces, nos parece que frente a esto toda discusión queda absolutamente subsumida al dato de la mejora de calidad de vida. Entonces, bueno, nos hemos reunido con Macame, que es una asociación que hace mucho tiempo viene trabajando sobre este tema. Vamos a hacer una reunión con todas las asociaciones de la provincia. Hay organizaciones en Rosario con niveles de desarrollo muy grandes, pero también hay en Reconquista, en las colonias, en diversos lugares. Pero puntualmente lo que están planteando es que al no conformarse el consejo asesor, que debería estar integrado por instituciones relacionadas con el cannabis medicinal, digamos, es como que se da este refrán, mucho ruido, mucho ruido, pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Me acordé porque es viejo. Lo dijiste vos. No, bueno, pero es una manera de... Cuando vos tengas alguna cuestión vieja que recordar, pregúntame. Bueno, el diablo sabe por diablo. No, por supuesto. De cualquier manera, Jorge, después en todo caso completás lo que me ibas a plantear. Me parece que hay que tener en cuenta que ese circuito del cannabis medicinal hasta el momento, que ha salido desde lo farmacológico, está por afuera de lo farmacológico tradicional, tiene un costo muy significativo para cada uno de las familias, de los pacientes que necesitan ser atendidos con este elemento. Y me parece muy importante la iniciativa que había
detrás de la perspectiva de que el LIF se hiciera cargo de la producción. Es decir, que hubiese una participación del Estado, con el control del Estado, en la generación de los elementos de materia prima y después en la generación del producto final. Nosotros como Defensoría del Pueblo, además de la reunión con todas las asociaciones canábicas, del cannabis medicinal de la provincia de Santa Fe, queremos charlar con la gente del laboratorio porque en su momento había un proyecto muy interesante de producción de cannabis medicinal. Lógicamente que había dificultades que tenía que ver con la importación de la materia prima, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, nos encontramos con este obstáculo que solamente el CONICET o algunas organizaciones científicas podían plantar. Pero digo, a veces no hay obstáculo más grande que el prejuicio, y las decisiones políticas tienen que acompañar las buenas expresiones de deseo. Y de a veces yo quiero reconocer que siento a veces, esto en lo personal, hasta un poco de vergüenza frente a situaciones que deberían agotar cualquier tipo de discusión. Siempre hay normativas importantes, pero las soluciones todavía no aparecen. Por eso nos parecía que había que dar un paso. Yo aspiro a poder juntarme con el ministro para ver qué soluciones se pueden pensar para que el Consejo Asesor se conforme y para que este tema esté instalado definitivamente en la agenda pública de manera tal de que las madres puedan tener una respuesta. Bien, ¿ese Consejo Asesor tiene alguna estructura ya predeterminada, digo, de Sí, quiénes pero pueden participar? Fundamentalmente... Desde la formalidad estoy planteando sí, el tema. Fundamentalmente es el espacio de participación de las organizaciones de la sociedad civil. Yo sé que este es un programa que siempre le ha dado mucha importancia a la participación de estructuras de la organización civil en las decisiones públicas y nosotros también se ha avanzado mucho. Las madres, por ejemplo, frente a algunas noticias o algunas decisiones nacionales, quieren tener, y ese es el espacio justo, las informaciones, la información necesaria como para tomar decisiones. Pero yo confío que podamos reunirnos con el ministro rápidamente, luego de tener una reunión con todas las organizaciones de la sociedad civil, de manera tal de que pueda haber, ya se tome la decisión política de conformar este Consejo Asesor y de avanzar inexorablemente, porque esto va a ser así, hacia un estudio de la gran cantidad de propiedades y beneficios que tiene el cannabis medicinal. Bien, te pregunto finalmente, y es una pregunta amplia, pero de cualquier manera, de manera resumida, te pido me respondas lo siguiente. Durante la pandemia, ¿qué ha pasado con las violaciones a los derechos de los ciudadanos? Bueno, se ha observado, por ejemplo, en todo lo que es la mirada de género, una desproporción en cuanto a las tareas de cuidado. No nos olvidemos que era un tiempo donde había que respetar determinadas restricciones, pero había que seguir trabajando. Y esto afectaba en forma desigual a las mujeres y además de ello, frente a la violencia había una mayor indefensión. Se han observado una cantidad de aumentos de violencia. Después hay otros colectivos que han sido claramente afectados en el marco de la pandemia, los adultos mayores, Seguro. que también son víctimas de violencia. A veces los hijos, hijas, también aparecen desde el lugar de la violencia. Bueno, personas con discapacidad también. Por eso es importante que una Defensoría del Pueblo esté cerca, porque si bien los intereses del Estado pueden ser, digamos, concomitantes con los intereses de la gente, no siempre. A veces los intereses del Estado no son iguales a los intereses de la gente. Individuales. Y ahí es donde tiene que aparecer, frente a la violación de estos derechos, tiene que aparecer una defensoría con convicción. ¿Cómo se portaron los bancos, las tarjetas de crédito? No, ha habido, en algunos casos se han observado una intención de sacar determinada ventaja sobre un proceso de aceleración
del mundo digital. Nosotros hemos recibido una gran cantidad de denuncias de personas que contrataron un seguro sin saber por qué, porque apretaron un botón que entendían que era un avance a la gestión y lo que estaban dando su conformidad para ello. Ni que hablar con el tema de las estafas telefónicas. Esto está al orden del día. El primer antídoto para no ser víctima de una violencia de este tipo es saber que a vos también te puede pasar. Porque son muy inteligentes, no es una cuestión, no es que Seguro. se agarraron al que le vendió un buzón. Esto no es así. Tenemos que desmitificar esto para estar atentos, porque te van llevando de forma tal, con trabajo, y van mejorando el tema de manera tal de poder llevar adelante la comisión del delito. Por eso, a veces aclarar que nunca des tu CBU, no va a haber intermediarios del Estado que te van a llamar, no te acerques a un cajero por indicación de una llamada telefónica, porque después quizás sea muy tarde. Bueno, pero muchos de estos reclamos han sido o han formado parte de la agenda de la Defensoría del Pueblo. Bien, Jorge, muchas gracias por venir No, al por programa. favor, gracias. Y como decía recién el Defensor del Pueblo de Santa Fe, plantear esta cuestión de la atención y sobre todo el hecho de ir a hacer el reclamo donde corresponde, ¿no? Ir a lograr algún tipo de respuesta de parte del Estado, en este caso la Defensoría del Pueblo, cuando observen que hay abusos de distintas empresas con posiciones dominantes, que es fundamentalmente la situación, por decir, si se quiere, del común denominador de lo que ocurre cada vez que hay una injusticia en la sociedad. Los auspicios y en un instante retomamos el programa.